Hola, muy bien. Hoy veremos los elementos que componen la ventana de este programa que se llama Excel. Y como vemos, cada una de las ventanas de diferentes programas tienen elementos. En este caso vamos a ver los elementos de manera general y luego iremos viendo cada una de ellas de manera específica. En primer lugar, esta ventana o el entorno de la ventana de Excel, que es una hoja de cálculo, ¿no? Inicialmente no es esta versión 2016, como están viendo, no todas las versiones anteriores son iguales. Ha ido modificándose y adaptándose también al trabajo de las personas. En este caso tenemos en la parte superior unas pequeñas herramientas, también en la parte izquierda. Acá tenemos en la parte superior um, una- un rótulo que dice libro Excel. Y en la parte derecha tenemos también pequeños botoncitos que son los controles de ventana clásicos de todas las ventanas de entorno Windows. Seguidamente tenemos una parte muy amplia, va de extremo a extremo de la ventana, que es la parte superior, se llama cinta de opciones. Y la parte de arriba, perdón, la de arriba se llama barra de acceso rápido. ¿Ya? Tiene un pequeño botoncito también aquí. Si ustedes ven los botones, las flechitas acá también. En cada una de las flechas tenemos opciones. Si ustedes ven aquí. Luego, después de la cinta también que decíamos, la cinta esta parte extensa, la cinta, viene la parte siguiente que se llama barra de fórmulas. Esta parte va de extremo a extremo, esta pequeña formulita aquí también se amplía, ahora tiene una pequeña flechita y aquí hay un pequeño cuadrito. Y luego tenemos una parte más amplia que es la hoja de cálculo, ¿no? ¿Ya? Y donde acá tenemos también en esta vista las vistas de las hojas. ¿Ya? Acá tenemos el control de hojas, acá también para desplazarme, pequeños botoncitos y un botón más. Y también aquí tenemos, en este caso, eh, las barras de desplazamiento y de control de ventana. El zoom, tanto el zoom como las vistas del documento. Correcto. Entonces, ¿cómo se inicia el programa Excel? Bueno, si podemos de repente poner un nuevo documento, vamos a ver una opción. Esta ventana se llama, la ventana inicial, le llamamos detrás del escenario, antes del ingreso del documento. Siempre las ventanas de Microsoft ahora cuando se ingresan, aparecen estas ventanas. Entonces yo le doy aquí un nuevo documento en blanco y vamos a ver cómo se presenta un documento. ¿Sí? En este caso tenemos en el botón, acá en la cinta de opciones, la primera parte, tenemos aquí la pestaña o la ficha archivo, que me permite ver las opciones del documento. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero un nuevo documento como lo vimos hace un momento, abrir, guardar, guardar como, imprimir, compartir, podemos hacerlo de manera online, compartirlo con otras personas, vía correo electrónico, enviarlo también. Opciones de exportar, ¿ya? Cambiarlo de formato, en este caso como el PDF, que es un documento más ligero, que es un documento web, ¿no? Fue creado para, ese formato de PDF fue creado para poder enviar documentos de bastante volumen, ¿no? Con muchos bytes. Entonces se reduce, entonces es un documento digitalizado, que es fácil de compartir. O podemos cambiarlo en algún otro tipo de formato. La publicación del documento también, aquí hay forma de guardarlo en la nube. El cerrar el documento que se cerró, en este momento se ha cerrado, también aquí cerramos. Y tenemos aquí nuestra nueva ventana, ¿no? Nuevamente, nuevo. O el botón abrir, que en este caso tenemos aquí los elementos donde puedo yo abrir un documento, abrirlo en el OneDrive, que es la nube, que es un espacio que tenemos, un alojamiento gracias a nuestro correo electrónico, en este caso es de Hotmail. En equipo, que es en la computadora, puedo abrir un documento que esté allí, hago clic allí y me va a mostrar los lugares o las carpetas donde yo he guardado mis documentos. O también buscar un sitio diferente o examinar dentro de la computadora, ya que hago clic aquí y me aparece una ventana o un cuadro de diálogo donde yo puedo buscar, ¿no? Como ustedes saben, buscar en los diferentes lugares de mi equipo o dispositivos que estén conectados. Puede ser
celulares, tablets, USBs, ¿no? Llaves, USBs. Muy bien. En este caso no aparece el botón guardar, ¿no? Porque el documento todavía no está creado. Entonces, en este caso, podríamos abrir un documento nuevo o también crear uno nuevo. Aquí. Hago clic nuevo. Acá tengo unas plantillas también. Hay plantillas. En el caso de aquí hay el calendario. Acá hay un cuadro de programación, actividades. Tenemos planificadores también. Son formatos clásicos. Presupuestos, dice acá. Presupuestos mensuales. Hay formatos que son bastante útiles. Pero para nuestro caso, como vamos a conocer la ventana, vamos a abrir un documento en blanco. Ahí está, nuevamente. Entonces, esta es la pestaña archivo. Si yo quiero guardar el documento, hay una diferencia entre guardar y guardar como, ¿no? Guardar es simplemente cuando se guarda un documento por primera vez. ¿Sí? Guardo. En este caso puedo buscar un lugar o lo puedo hacer en el OneDrive también. Tendría que estar activa también mi sesión dentro de mi sesión de Hotmail dentro del Excel o del programa de Office, también funciona con Word o PowerPoint. Busco la ubicación, en este caso estoy trabajando eh, los temas de Excel. Acá tenemos en ofimática tenemos Excel, estamos en la semana 1. Aquí le pongo control de ventanas o ventana de, o entorno mejor, entorno de Excel. Lo guardo, ahí está. Si yo quiero guardar el documento, por ejemplo, he realizado una serie de acciones aquí o un formato, he creado un documento de Excel. Si yo le doy guardar, acá tengo el botón de acceso rápido. No es necesario que yo vaya hasta archivo y guarde. Simplemente doy aquí en el botón de acceso rápido y guardar, o aquí me sale el atajo con los teclados. Ahí si ustedes ven en la etiqueta, también se ve el atajo que es control, la tecla control y la letra G. O en caso si fuera en inglés sería control más S, que es save, salvar o guardar. Aquí simplemente si yo guardo sería reemplazar el archivo original por este nuevo que he modificado, ¿correcto? Pero si yo quiero que este formato, por ejemplo, he creado un formato que es para cualquier uso, puedo llenar mensualmente o semanalmente o diariamente. Si yo quiero salvar o crear una plantilla y guardarla con otro nombre según la fecha, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, una plantilla para la fecha de, este, del mes, ¿no? Del mes en curso y por día o por semana. Y yo quiero solamente usar la plantilla y guardar el documento con otro nombre, tendría que usar la opción guardar como. Guardar como. Entonces, cuando yo uso guardar como, ¿qué hago? Hago una copia de este documento. Pero la diferencia es que yo no lo puedo guardar con el mismo nombre porque ya hay una plantilla. Yo lo debo crear, guardar con otro nombre. Entonces, usaría, por ejemplo, el mes, ¿no? Hoy estamos en el mes de junio. Entonces ponemos mes de junio. Entonces voy a crear otro documento distinto, pues ese guardar como. Ya no uso la plantilla, uso un documento distinto. Ahí está el formato tipo de Excel y lo guardo. Entonces ya tengo otro documento, si ustedes ven aquí en la barra de título, que es esta en la barra superior, me permite ver, ¿no?, el título de un nuevo documento. El anterior era una plantilla o un modelo. Aquí también tenemos, por ejemplo, a veces queremos trabajar con la hoja y a veces no nos permite ver en amplitud toda la información. Podemos reducir, aquí modificar un poco la ventana, el aspecto de la ventana. Acá ocultamos, por ejemplo, la cinta de opciones, que se va a ocultar toda la cinta. A ver, ahí tenemos acá. O queremos solamente mostrar las pestañas o las fichas, ¿no? Ahí muestro pestañas. Lógicamente que cuando hago clic en cada una de ellas, me va a mostrar lo mismo que estaba hace, ¿no?, un poco
es una pestaña que se oculta también, ¿no? Aquí tengo las pestañas, voy desde inicio hasta vista, hago clic nuevamente y tengo la amplitud de la pantalla, ¿no? Para poder trabajar. Eso también es por el tema visual, ¿no? Ya uno lo modifica a su preferencia. Si quiero restaurar, nuevamente clic acá y mostrar pestañas y comandos y listo. Ahí está, como inicialmente la estábamos viendo. Muy bien, hasta ahí. Podemos agregar también pestañas nuevas, sí. Acá también tenemos dentro de estas pestañas, acá tenemos una opción, ¿ya?, que me permite mostrar o buscar, yo lo llamo cuadro de búsqueda, acá dice información, y puedo colocar, por ejemplo, cualquier tema. Por ejemplo, puedo poner suma y me salen informaciones referente ¿no?, al tema propuesto. Puedo poner, por ejemplo, producto, que son las fórmulas, y me salen también opciones respecto a la opción que estoy proponiendo también. Borramos. Ahora también tenemos, dentro de esta cinta, tenemos una división, como en el Word o en el PowerPoint vamos a encontrar que acá tenemos pequeños grupos. Acá es ¿no?, una agrupación de comandos. Este grupo, por ejemplo, se llama portapapeles. Este grupo que está acá, ¿no?, está separado. Tenemos que se llama fuente, alineación, y así cada uno de los grupos. Y tienen una serie de comandos que son afines, según la función que cumple dentro del trabajo. Acá tenemos también insertar, diseño de página, fórmulas. Vean como acá en fórmulas, por ejemplo, tenemos una biblioteca de funciones, que es de nuestro grupo. O, por ejemplo, en la ficha vista tenemos las vistas de nuestro libro, ¿no?, que también los botones están por aquí. En la parte inferior derecha también está. Acá tenemos, por ejemplo, la vista normal, la que estamos trabajando, salto de página, según las hojas de trabajo, o los saltos, perdón, me permiten configurar el tamaño de la hoja que se va a imprimir. Diseño de página, cómo se ven las páginas, cómo se van a ver las páginas, ¿ya? Y alguna vista personalizada que yo quiero, ¿no?, si tengo alguna vista ahí para cargar. Si voy a vista normal, aparecen unas líneas, ¿no?, que me indican ya la separación. Cuando yo vi el documento, me avisa un poco dónde termina. Aquí, por ejemplo, termina la hoja. Aquí está la horizontal y acá están las dos verticales. Eso es cuando yo visité diseño de página. Se ha separado por páginas o por hojas para imprimir. Muy bien. Ahora, también en cada grupo vamos a encontrar pequeños cuadros de diálogo. Si ustedes van a ver en esas esquinas, por ejemplo, en el portapapeles me aparece un panel en el lado izquierdo, que dándole ahí mismo lo puedo cerrar, o dándole la X que está en este lado, lo cierro el panel. En fuente también hay, ¿qué puedo observar aquí? Algunos comandos que están ocultos o adicionales. Antiguamente se usaba un menú y en el menú podía encontrar estas opciones. Luego, también tenemos, bueno, si estamos trabajando en este cuadro de diálogo de formato de celdas, que se aplicó en este pequeño botón que está acá. El cuadro de diálogo me permite ver, como les decía, las opciones un poco más, ¿no?, ampliamente. Si ustedes podemos observar, hay cosas que sí están en la cinta, pero hay cosas que no. Acá tenemos pestañas también igual, como lo ven. La ventana está hecha en base a pestañas. Aquí hay una forma diferente de ver el tema de relleno. Acá también está el botón de relleno en este lado, debajo de donde está el bote de pintura. También es de relleno. Y la protección de hoja que no aparece en estas opciones. Aquí está la protección de hoja. ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto la cinta de opciones, los cuadros de diálogo, ¿correcto? Y vamos ahora a seguir viendo. En este caso, en el cuadro, aquí tenemos en la siguiente parte, que es la barra de fórmulas, tenemos en el lado izquierdo el cuadro de nombres.
que me indica la posición de la celda. O también se puede, inclusive, se puede escribir acá o renombrar a cada una de las celdas. Y eso lo veremos más adelante cuando se trabaje en algunas operaciones que van a ver. A veces se requiere utilizar un nombre o renombrar de repente a las celdas, darle un nombre. ¿Por qué? Porque eso me permite trabajar de una manera más cómoda. A veces las funciones, porque son muy extensas. Escribir una función a veces es tan extenso que una forma simplificada para poder trabajar estas funciones eh, se necesita poner un nombre para abreviar, ¿no? Inclusive para entender mejor también la operación. Y si ven ustedes cómo cambia según la posición de la celda, en este caso estoy en la C5 y vean cómo aparece el cuadro de nombre de la celda. También tenemos, acá también se puede ampliar, se puede reducir para poder ver. Acá también tenemos la barra de fórmulas. Aquí yo puedo escribir las operaciones matemáticas, los contenidos de la celda. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí datos, por ejemplo. Y miren cómo aparece. Yo digito acá y aparece acá. O puedo escribir directamente en la celda también, ¿no? Acá puedo poner, vean cómo escribo en la celda y también aparece aquí. ¿Correcto? Ahora, tenemos también dentro de esta barra, puedo escribir, hay que identificar dentro del Excel cómo escribir correctamente también. Si ustedes están viendo, ahorita hemos digitado el texto y se ha alineado automáticamente hacia la izquierda. Pero si escribo números, por ejemplo, pongo acá 12, 15, 18, vean que los números se van hacia la derecha, ¿no? Tiene entonces también una forma correcta de escribir. Si escribo en decimal, por ejemplo, ¿no? Escribo en decimal, 0.26, vean que sigue estando. Y también, si yo pongo 0.25, vean que está mal escrito. También hay que saber escribir los números. Aquí he usado la coma o he usado el punto decimal del teclado numérico, que normalmente Excel se debe escribir. Una forma de escribir correctamente los números o digitarlos se usa en el caso que tengamos teclado numérico en la laptop o en la computadora, se debe escribir con ese punto decimal que se encuentra allí. Si yo no tengo el teclado numérico y escribo, como vean en este caso, hay un error o puede generar errores. Si yo escribo con el teclado alfanumérico, que es el más grande que está ¿no? en las computadoras, donde está al costado de la M está la coma y el punto, entonces hay que saber también, ¿y por qué sucede esto? Porque tenemos que configurar también el Excel. Eso lo podemos configurar en la barra de estado, si ustedes ven aquí, en este lado, configurar el idioma, también para nuestro teclado. En español España, por ejemplo, estamos en español Perú, donde puedo usar la coma para decimal, pero en español España, o en otro idioma en Estados Unidos, yo puedo usar el punto para representar los decimales, no la coma. Pero en el caso de Perú, sí, tendría que usar la coma para hacer los decimales. Y el punto sería una causa de posibles errores. ¿Ya? Entonces, en español España también el punto se utiliza para representar los decimales, no las comas. Entonces, ahí hay que configurar también nuestro teclado, ¿sí? O lo podemos hacer también desde el panel de control y cambiar el idioma de acuerdo al lugar o estamos trabajando. Y podemos configurar ahí también y podemos utilizar el punto o la coma según se requiera en la localidad que estamos, ¿no? Elaborando nuestros documentos. Muy bien. Ahora tenemos la parte más extensa, que es esta parte, que es la hoja de cálculo. Aquí vamos a encontrar diferentes partes. Como tenemos aquí, en la parte superior tenemos las letras, que sería el encabezado de columnas. Y en la parte izquierda tenemos las filas, ¿ya? Y si ustedes ven, ¿no? El puntero también cambia. Tiene diferentes, cuando está el puntero, por ejemplo, en diferentes zonas de la ventana, como ustedes ven aquí, se presenta como una flecha.
Aquí en este caso para escribir, aquí yo puedo digitar en el caso de las fuentes. Acá también en el caso del tamaño, yo puedo digitar, aparece como una I. Acá también puedo digitar. Aquí yo selecciono con estas flechas, selecciono, vean cómo está el puntero. En este caso también, aquí hago una selección, pero un poco más, ¿no?, más general. Si ustedes hacen clic, automáticamente selecciona toda la columna. En el lado izquierdo, también igual clic, selecciona toda la fila. Y si yo aplico alguno de los comandos, se verá afectado todo, ¿no?, toda la fila, todo lo que está seleccionado. Ahora, también, en este caso de las columnas y filas, qué hay de interesante aquí? Es cuando yo haga algún formato, por ejemplo, yo requiero darle un ancho. En este caso hay ancho de columna. Si yo hago clic derecho, por ejemplo, hay opciones ocultas, yo hago clic derecho en la columna D, me aparecen opciones, ¿no? Como ustedes normalmente, si hago en cualquier espacio, aparecerán, ¿no? Cortar, copiar, pegar, insertar. ¿Insertar qué? Insertar una columna. Ahorita van a ver que usted se va a agregar dentro de la... eliminar la columna, ¿sí? Borrar el contenido de todo ello, se va a borrar. Hacer algún cambio de formato en la celda. El ancho de la columna, aquí le doy el ancho. Aquí el ancho, por ejemplo, dice que tiene un tamaño de estándar de 1071, ¿ya? Píxeles desde la ventana. Y le puedo dar, por ejemplo, si le doy 50, por ejemplo, se va a hacer 5 veces más grande. Ahí está. Se puede hacer de manera manual, en este caso estoy dándole tamaño manual, o también puede ser de manera también, perdón, estoy dándole el tamaño a medida, y aquí le estoy dando el tamaño manual, ¿no? Aquí si yo me coloco entre la división de las dos, de los dos encabezados, de las D y la E, yo puedo modificar el ancho, miren cómo se va reduciendo, y ahí me está dando también una pequeña ventana donde me está mostrando el tamaño en píxeles, ¿está bien? Tenía 10, dice, ¿no? 10 píxeles más o menos. Ahí está. Ahí está. 81 píxeles. 10.85 puntos. Ahí está. Más o menos por ahí está. Entonces puedo también hacerlo de manera manual, ¿ya? O de manera fija, ¿no? Ponerle un tamaño fijo donde dice ancho de columna. Lo mismo pasa con las filas. Las filas también. Voy a dejar un poquito más ancho para que ahí manualmente. Ahí está. Y también lo mismo pasa con las filas. Si yo me coloco entre las filas o le hago clic derecho, aquí tengo las mismas opciones. También hay botones, por ejemplo, para este es un cuadro de acceso rápido también. Los comandos más utilizados para poder modificar rápidamente las celdas. Por ejemplo, si le doy negrita, se va a poner todo en negrita, miren, ahí está. Si lo doy relleno, todo se va a poner de relleno, ¿sí? O le quito el relleno, sin relleno. Como les decía, aquí también está, pero dice ahora, no dice ancho de columna porque es la fila, ahora dice alto de fila. Le doy el alto de fila, está en 15, le puedo dar el doble, 30, y ahí tenemos el alto de fila. También se puede hacer manualmente, ¿sí? Si lo hago en la parte superior, en la que se va a modificar es la celda que está arriba, ¿sí? Si lo hago en la parte inferior, la que se va a ampliar es la fila 5, como ven ahí, ¿no? ¿Ya? Como decía, si yo hago la anterior, es la que se va a reducir. ¿Y hasta qué tamaño se puede reducir? Hasta muy pequeño. Miren ahí. El 4 prácticamente el número ha desaparecido, pero está allí. También está la opción clic derecho de ocultar, ¿no? Oculto y se oculta. Pero está allí, sigue estando allí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque ahí es 3, no está ni el 4 ni el 5 y viene el 6. Se supone que hay una fila allí. Entonces, ¿cómo aparezco? Nuevamente clic derecho acá y mostrar. Ya está. Perdón, mostrar. O selecciono mejor. Clic derecho, mostrar. Ahí está. Selecciono las celdas. Aquí también se puede, por ejemplo, esto es lo que también seguía, mostrarles ocultar y mostrar las columnas.
o seleccionar todas también, ¿no? En este caso seleccionar varias. Es como si yo hiciera una selección, un arrastre entre las columnas, de la B a la D, por ejemplo. Y también puedo hacer una modificación. Por ejemplo, si yo modifico la última, muy pequeña, allí, las otras dos que están allí, estoy haciendo un pequeño arrastre con el mouse, ¿no? Con el puntero y el botón izquierdo, y estoy modificando ahí aparentemente solamente la última, pero como están las tres columnas seleccionadas, las tres se van a ver afectadas por el mismo tamaño. Suelto y van a ver que las tres, ¿eh? Siguen estando seleccionadas. Puedo ampliar un poquito más. Miren, el tamaño de la D es bastante amplio, tiene 28 puntos, casi 205 píxeles, es bastante amplio. Las tres se van a ver afectadas, la B y la C. Vean, ahí está. Entonces, este es un pequeño trabajito, ya que después se quedará como actividad de que ustedes puedan modificar cada una de las columnas y filas. ¿Ya? Se les va a dar un ejercicio. Ahora, si ustedes están viendo, también sucede con lo de las filas, ¿verdad? Les dije que lo de las filas, ¿sí? También. Entonces, tenemos aquí los encabezados. Ya puedo agregar también entre la columna, por ejemplo, en la C y la D, hago un clic derecho, insertar, y aparecerá una nueva columna. ¿Ya? Lo pondré aquí, por ejemplo, cliente. ¿Ya? Entonces puedo agregar una columna nueva. Vean que apareció esta columna de acá. O también puedo hacer lo mismo con la fila. Clic derecho, insertar, ahí vean, opción insertar, y aparece una fila. ¿Sí? Puedo hacer una reducción también para que no se vea tan ahí, como si fuera un pequeño formato que estoy creando. ¿Correcto? Ahora, en el caso de las, interiormente las celdas, ¿no? Las celdas no se pueden modificar, como decía, ¿no? Internamente. Solamente se pueden modificar desde aquí, desde los encabezados, ¿sí? Para crear nuestros formatos o plantillas. Ahora, la celda, por ejemplo, acá como les decía, es una pequeña intersección, una celda, en este caso es una celda individual, que es la C5, ¿no? Me muestra aquí en el cuadro de nombres la posición, pero también puedo seleccionar. Aquí vean que también, para el caso de nuestra celda, tenemos eh, diferentes formas del puntero también, ¿no? Si ven ustedes aquí hay una cruz blanca. Si ustedes se ponen al borde de la celda, no sucede lo mismo con las celdas que no están seleccionadas, ¿no? Me pongo al borde no pasa nada, pero si me pongo al borde de esta que está seleccionada, en este caso la C5, allí cambia el puntero a una flecha direccional, que es para mover. Entonces yo puedo mover, lógicamente que se va a adaptar el contenido a la nueva posición, ¿no? En este caso muevo datos, estoy moviendo ahorita, acá dice no podemos liberar espacio, a ver, ¿no? Ahí está, datos. Muevo otra vez, regreso, ahí está, ¿ve? Se ha movido, puedo moverlo hacia la izquierda, siempre tomándolo desde el borde. Puedo tomar una serie de celdas, sí, un conjunto de celdas también. Este se llama rango. Cuando yo uso, por ejemplo, aquí no aparece, pero un rango sí tiene una posición inicial, como ustedes ven que está de color blanco. Ya, esta es la celda inicial, pero está indicándome que ha sido seleccionada junto con todo este grupo, desde la C5 hasta la E5. Entonces, para escribir dentro de las funciones o fórmulas que vamos a hacer a veces con los cálculos, vamos a representar un rango, ¿no? Desde la posición inicial, que sería el C5, que está en blanco, hasta la celda final, que sería E5. Ya ese sería un rango de celdas, un conjunto de celdas seleccionadas. ¿Puedo seleccionar otro rango? Sí. Por ejemplo, desde la C5 hacia abajo también lo puedo hacer. Desde la C5, que está en blanco, hasta la C11. Ese sería nuestro rango de filas. Un rango de filas. Es una fila. Perdón, disculpen. Es un rango de columnas, estoy mal. Un rango de columnas. ¿Por qué? Porque está desde la C5 hasta la C11. Columna. Y fila sería de la C5 hasta la E5. Vean que eh, vamos a ver después ya cuando trabajemos algunas funciones, ¿no? En caso de referencias, ¿no? Vamos a ver la importancia de ver la columna, la letra, y la fila, que es el número.
¿ya? Entonces aquí también puedo hacer un rango así, seleccionar desde de la columna o desde la celda C5 que sigue en blanco y se va a seguir uniendo y puedo unir hasta encerrando un poco ¿no? Esta pequeña tabla, por así decirlo. Este también es un rango, pero este va desde la C5 hasta la E10, ¿ya? Este es un rango también, que tiene columnas, 3 columnas, y tiene varias filas. Son 5 filas, me parece. 6 filas. Tiene 6 filas. ¿Correcto? Aquí yo puedo también, una vez que selecciono, o sea, lo importante como todo trabajo en la computadora, para poder editar, cambiar, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, utilizar un color de relleno. Ponerle líneas, si quiero todas, en este caso de todas, ahí está. Puedo cambiar de color al texto, en este caso me gustaría ponerle color, ¿no? Más oscuro, ponerle negrita, en este caso, negrita, y aumentar el tamaño, como lo hacemos en, en cualquiera de los programas de Office, ¿no? Word, Excel o PowerPoint. Ya está. Darle alineación también, ¿no? En este caso, ya dejé de seleccionar, pero si quiero solamente el encabezado, ¿no? La parte del encabezado de la tabla, puedo cambiarle de color y ponerle también una alineación. Ahí está. Aquí tenemos alineaciones también, ¿no? Al medio. Acá tenemos. Y si los números requerimos que también estén al centro, en el centro, también podemos hacerlo así. Correcto. Entonces, hasta allí tenemos una pequeña tabla. Tenemos las hojas, acá también. En las hojas podemos aumentar la cantidad de hojas. Inicialmente teníamos, solamente cuando abrimos el programa, viene con una sola hoja. No podemos abrir, o antes venían con 3 hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ahora solamente viene con una sola hoja. Pero yo puedo aumentar en el botón más, aumentar la cantidad de hojas que yo quiera. Puedo mover las hojas también, desplazarlas. En este caso el 3 estaba en desorden, puedo moverlas, también poner al final, ¿no? En este caso está la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. También esto me va a servir, por ejemplo, aquí también hay algo interesante, por ejemplo, que yo puedo duplicar esta hoja también. Hago clic derecho, también hay un menú contextual como igual que los encabezados de fila y columna, ¿no? Como estábamos viendo. También dice insertar. ¿Insertar qué? Yo puedo acá me sale una pequeña ventana y puedo insertar una hoja nueva. O crear macros, o crear otro tipo de documentos o gráficos también, ¿no? Puedo insertar una hoja nueva. Hago clic derecho, insertar, hoja de cálculo, aceptar y me va a salir la hoja 4. Lógicamente en la posición 1, ¿no? Lo puedo desplazar también al final. O acá si sigo en la 4, sigo insertando o aumentando con el más, va a salir la 5, la 6, la 7, etc. Tenemos la hoja 1. Para renombrar, puedo hacer un clic derecho o doble clic, es más rápido, ¿no? Clic derecho, cambiar nombre o eliminar o mover, ¿no? Entonces hay opciones también dentro de los documentos de Excel, entre documentos. En este caso nosotros estamos trabajando aquí, este es un documento que contiene muchas hojas, ¿no? Ahorita tiene 6 hojas. Pero puedo crear otro documento que no sea este y puedo mover y trasladar las hojas también entre documentos de Excel sin necesidad de hacer copiar y pegar, ¿no? De frente traslado. Entonces aquí hay una opción también de mover y copiar. Una cosa es mover, ¿no? La hoja que se mueve de aquí se desaparece de este documento y aparecería en el otro. Y en la opción de copiar sería la opción de que yo duplico en este documento y en el otro van a tener la misma hoja. ¿Correcto? Entonces, también tenemos la opción de cambiar nombre, de eliminar esta hoja, de insertar nuevas hojas, de proteger la hoja también. Darle un color. También podemos darle un color. Por ejemplo, en este color yo le puedo darle un color rojo, ahí si lo ven. Y le puedo cambiar de nombre, por ejemplo. Puedo poner datos.
Y paso a la hoja 2, miren cómo se pone de color, clic derecho, puedo darle un color, de repente naranja, y puedo poner aquí gráficos, una hoja 3, y puedo poner cliente, puedo cambiar de color, clic derecho, perdón, que primero cambie el nombre, y un color, lo puedo dar amarillo, ahí está, y así sucesivamente, ¿no? Puedo cambiar ir agregando y modificando. Entonces, hasta allí tenemos ya nuestros conocimientos acerca de la hoja de cálculo. Muy bien, hasta allí.